Algunas veces nos preguntamos, ¿dónde está el amor? Y solemos contestarnos en todas partes y puntos suspensivos. Esta historia, que no es un cuento, sucedió hace algunos años en una gran ciudad, porque las grandes ciudades esconden infinitas historias, tantas infinitas historias como personas la habitan. Sucedió en el ámbito del Metro de Londres, la Northern Line, la línea del norte, inaugurada ya por el año 1890. Dicen que esta línea es una de las más completas del país. Abarca zona centro, norte y sur y llega a transportar al año más de 206 millones de personas. ¡Oh, un montón! Y fue allí, en el ramal de la zona centro, justo antes de la Navidad del año 2002, cuando un grupo de pasajeros a punto de bajar en la estación Embankment se quedaron asombrados, no entendían lo que estaba pasando. Es que una pasajera, una mujer, no paraba de preguntar a viva voz, fuerte, claro, casi gritando, disgustada, ¿dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? El staff, los trabajadores e inclusive algunos pasajeros trataron de tranquilizarla y también de preguntarle, ¿la voz? ¿Qué voz? ¿De qué voz habla? La voz, la voz que anuncia Mind the Gap. Ah, le dijeron que se calmara, que el anuncio seguía sonando, solo que actualizado y que ahora la voz era digital. Es más, el sistema incluso permite más de una voz para emitir los anuncios. Ah, la mujer bajó la cabeza, volvió a mirarlos. Esa voz, esa voz era la de mi marido. Mind the gap. Cuidado con la brecha. Entre nosotros diríamos cuidado con el hueco, cuidado con el agujero. Ese hueco que se suele encontrar entre un vagón y el andén y que trae aparejado muchos accidentes. Mind the Gap. La voz había pertenecido a Oswald Lawrence, un graduado en la Academia Royal de Arte Teatral. El actor de teatro había fallecido en el año 2007. La grabación había sido realizada más de 45 años atrás y en algún momento se había escuchado a lo largo de toda la línea norte, hasta que la tecnología pudo más y había sido gradualmente sustituida, exceptuando la estación Embankment. Estaban. La voz había seguido sonando durante más de 45 años, alertando, cuidando a los pasajeros. En su pérdida, esa mujer, Margaret McCollum, había encontrado un consuelo diariamente para escuchar la voz de su amado marido. Algunas veces se quedaba sentada unos segundos más para escucharla durante más tiempo. Los últimos 5 años, esta había sido su rutina antes de ir a trabajar. Mientras la voz de su marido estuviese, también estaría en su memoria. La voz que para todos los demás era únicamente un anuncio cuidándolos, para ella era la voz de su marido. Ahora también había desaparecido. No sabía qué hacer, pero así como estaba angustiada, le pidió a los trabajadores de la estación si podían conseguirle una copia de la grabación para tenerla de recuerdo. Los trabajadores pusieron manos a la obra, pero hicieron algo mucho más importante. Tramitaron los papeles para conseguir una excepción. Y entre todos consiguieron que la voz de Oswald volviese a sonar.
Esa voz que a tantos había cuidado durante 45 años volvería a sonar. Este es el motivo por el cual al día de hoy, en el año 2020, si en uno de sus viajes a Londres, futuros claramente, bajan a la estación Embankment, presten particular atención. Escucharán una voz teatral de una riqueza única. Escucharán una voz completamente diferente anunciando el Mind the Gap, una que no se puede escuchar en ninguna otra estación de las 270 que componen la línea del norte. Ah, ese es Oswald. Margaret lo consiguió. O habrá sido sencillamente el amor.